Hola, buen día. Mi nombre es Dulce Vanessa Sánchez López y el día de hoy hablaré el tema de páncreas. Dentro de los objetivos vamos a tener que el residente conozca el mejor método de imagen, así como su adecuada adquisición para realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda, conocer los protocolos y la realización de fases adecuadas en tomografía computarizada de abdomen para evitar hacer malos diagnósticos, siempre teniendo en mente el principio de ALARA. En cuanto al contenido, vamos a empezar por generalidades. Vamos a seguir con alteraciones congénitas, dentro de las cuales vamos a incluir páncreas anular, páncreas divisum, tejido pancreático ectópico. En otro tema tenemos enfermedad inflamatoria, en donde vamos a incluir pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, pseudoquiste. Seguimos con neoplasias benignas, en donde encontramos adenoma pancreático y enfermedad quística, y concluiremos la presentación con neoplasias malignas, hablando del adenocarcinoma. En cuanto a las generalidades, recordemos que la glándula pancreática se va a desarrollar a partir del intestino primitivo. Se van a obtener dos yemas, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. La función de esta glándula va a ser tanto exócrina como endocrina. En los estudios de patología vamos a observar que macroscópicamente va a tener un aspecto lobulado y un color pálido amarillento. Con un peso aproximado de 85 a 100 gramos, una longitud de 12 a 15 centímetros, un diámetro anteroposterior de 1 a 3 centímetros, también dependiendo de en qué segmento nos encontramos de la glándula, y un diámetro transverso aproximado de 4 a 8 centímetros. La glándula pancreática es un órgano retroperitoneal. Vamos a observar qué órganos se encuentran adyacente a esta. A la derecha se va a localizar el duodeno, a la izquierda va a colindar con el vaso. Esta glándula se va a localizar aproximadamente a nivel de L1 y L2 y va a estar relacionado con estructuras importantes. Superior a la glándula vamos a encontrar a la transcavidad de los epiplones, anterior al mesocolon transverso e inferior al aumento mayor. El siguiente esquema me gustó mucho, es un esquema muy representativo, ya que nos va a ayudar a diferenciar los diferentes segmentos de la glándula pancreática. Entonces nos vamos a enfocar en las líneas punteadas. La primera línea vemos que esta pasa desde la vena porta en su borde izquierdo hasta el borde izquierdo de la vena mesentérica superior. Entonces todo lo que se encuentre a la derecha va a ser conocido como la cabeza del páncreas. Observemos que está rodeada por los diferentes segmentos del duodeno. Vemos que entre lo que queda en el borde izquierdo de esta estructura de la vena mesentérica superior, pero en el borde derecho de la arteria mesentérica superior, va a ser conocido como el cuello del páncreas. El cuerpo lo vamos a localizar justo desde lo que queda entre las dos líneas punteadas, que observemos que la segunda línea va a estar en el borde izquierdo de la aorta, justo a nivel de el tronco celíaco, y va a pasar por el borde izquierdo de la arteria mesentérica superior. Todo lo que queda en medio va a ser conocido como el cuerpo del páncreas, y lo que quede en el lado izquierdo hasta en contacto con el vaso va a ser conocido como la cola del páncreas. Entonces observemos que la glándula va a abarcar desde las porciones del duodeno hasta el hilio esplénico, y esto es importante para que posteriormente, cuando nosotros hablemos de las lesiones o de las enfermedades, podamos ubicar en qué porciones se encuentra afectada la glándula. En el siguiente esquema es el mismo esquema anterior, solamente que aquí se representan los ganglios linfáticos que vamos a encontrar en estas porciones. En la cabeza y en el cuello vamos a observar los ganglios adyacentes a la vía biliar, a la arteria hepática común, a la vena porta, posterior y anterior a la porción pancreatoduodenal, los ganglios adyacentes a la vena mesentérica superior y a la pared lateral derecha de la arteria mesentérica superior. En el cuerpo y la cola vamos a encontrar los ganglios igual de la arteria hepática común. Aquí vemos los que están localizados a nivel del tronco celíaco, de la arteria esplénica y del hilio esplénico.
Esto pues como vamos a ver en las siguientes, por ejemplo en los tumores, el TNM va a ser muy importante diferenciar todos estos ganglios. Observemos que con las líneas punteadas menos gruesas se observan los ganglios superiores de la glándula pancreática y los inferiores, así como los que se encuentran posterior a la glándula, a la cabeza del páncreas. En cuanto a la irrigación del páncreas, esta la va a recibir a través del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Una vez que estas ramas ingresan a esta glándula, va a haber una red rica de anastomosis, lo cual hace que el páncreas sea un órgano particularmente resistente a la isquemia. En cuanto a los segmentos, la cabeza va a ser irrigada por las arterias pancreático-duodenales superiores, que va a ser rama de la arteria gastroduodenal. También va a ser irrigada por la arteria pancreático-duodenal inferior, que va a ser rama de la arteria mesentérica superior. Estas van a ser divididas en ramas tanto anteriores como posteriores, haciendo una arcada anterior y una arcada posterior respectivamente. En el cuerpo y la cola del páncreas va a ser irrigada por la arteria pancreática dorsal. Esta va a tener diferentes orígenes, de los cuales el principal, en un 40%, va a ser origen de la rama de la arteria esplénica, o va a ser rama de la arteria esplénica, en un 22% del tronco celíaco, en un 14% de la arteria mesentérica superior y en un 12% de la arteria hepática común. En cuanto a el drenaje de esta glándula, las venas del páncreas van a drenar a la vena porta a través de la vena esplénica, a la vena mesentérica superior, a la vena mesentérica inferior, y generalmente estas venas van a estar acompañadas a las arterias que mencioné anteriormente. La evaluación de la glándula pancreática por los diferentes métodos de imagen, iniciando por el ultrasonido. En la siguiente imagen tenemos una imagen de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises, donde podemos observar marcada con las flechas superiores que están abarcando toda la glándula pancreática. Inferiormente observemos dos flechas. La primera que dice VMC, que está indicando la vena mesentérica superior, y seguida de otra que dice VE, que nos va a estar refiriendo como la vena esplénica. En algunos libros se menciona que es como una coma, para simular una coma. La glándula pancreática, su parénquima tiene que ser homogéneo. También se refiere que va a ser similar la ecogenicidad al parénquima hepático normal, y los bordes van a ser regulares, lisos y adecuadamente visualizados. En cuanto a la tomografía computarizada, para realizar una adecuada adquisición vamos a observar que el paciente hay que darle un poco de agua. En este artículo refieren que se van a ocupar 100 mililitros de contraste en una concentración de 370 miligramos por mililitro, a un caudal de 3 a 5 mililitros sobre segundo, y las imágenes adquiridas van a ser reconstruidas a 3 milímetros. Para realizar un adecuado diagnóstico tenemos que tomar una adecuada fase pancreática. Entonces, esta fase va a ser adquirida 45 segundos después, pero del inicio de la inyección del medio de contraste, logrando una adecuada opacificación de la glándula pancreática. Vemos en la primera imagen marcado con las flechas, que las flechas superiores nos están indicando todo el trayecto de la glándula. ¿Cómo vamos a saber que esta adquisición fue adecuadamente tomada? Se va a observar un adecuado reforzamiento de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. Posteriormente se va a tomar una fase venosa, la cual está indicada 75 segundos después del inicio de la inyección del medio de contraste. Vemos que el reforzamiento de la glándula disminuye, y el criterio para saber que fue adecuada va a ser la opacificación de las venas suprahepáticas. Entonces, el páncreas derecho va a incluir tanto la cabeza como el proceso encimado, o también conocido como el páncreas de Winslow. Para identificarla por tomografía,
va a ser importante identificar la arteria gastroduodenal, que va a ser señalado con la flecha superior. Esta se va a encontrar anterior a la glándula pancreática y va a colindar, como observamos, a la vena mesentérica superior. Por tomografía es un poco difícil diferenciar las mismas estructuras que había presentado en las imágenes anteriores. Entonces también es correcto como dividir al páncreas en un páncreas derecho, central e izquierdo. Como vimos en la diapositiva anterior, el páncreas derecho va a estar limitado por la arteria gastroduodenal. En esta imagen podemos observar dos líneas imaginarias. La primera que pasa en el borde derecho de la vena mesentérica superior y de la arteria gastroduodenal, y en el borde izquierdo de los vasos mesentéricos superiores. Entonces todo lo que quede a la derecha va a ser conocido como páncreas derecho, el cual ya vimos anteriormente que va a incluir cabeza y cuerpo uncinado. La porción central, que va a estar entre estas dos líneas imaginarias, y la porción izquierda, en el cual va a abarcar parte del cuerpo y parte de la cola. Entonces es importante delimitar los bordes de toda la glándula pancreática. Otra estructura muy importante de localizar por tomografía es la lámina retroportal, ya que este es un sitio clave de invasión locorregional de los tumores de la cabeza del páncreas. Entonces, ¿cómo la vamos a localizar? Va a ser toda la grasita encontrada desde el proceso uncinado, como observamos en la imagen marcado con la P, hasta la arteria mesentérica superior. Por aquí van a pasar elementos tanto nerviosos como linfáticos, los cuales pueden originar la diseminación de los tumores por esta vía. Bien, vamos a empezar a hablar de las alteraciones congénitas. Para esto es importante recordar el desarrollo embrionario del páncreas. Se va a originar a partir de la 4ª semana de gestación y se va a dividir en dos yemas, una yema ventral y una yema dorsal o una yema anterior. De la yema anterior se va a originar la vesícula, los ductos biliares extrahepáticos, los ductos biliares intrahepáticos y el páncreas ventral. De la yema dorsal va a ser precursora del páncreas dorsal y de su sistema ductal. Entonces, la yema ventral, que va a ser la más chiquita marcada con la flecha sólida, va a rotar posterior al duodeno en sentido de las manecillas del reloj. Este va a contactar con la yema dorsal a partir de la 7ª semana de gestación, lo cual va a desarrollar el cuello del páncreas en un futuro. La fusión de los ductos se va a dar posterior a este sistema, lo cual el ducto pancreático ventral se va a originar o también va a ser conocido como el ducto de Wirsung, la cual va a estar localizada en la papila mayor, y el remanente del ducto dorsal va a formar al ducto de Santorini. Esta fusión es un poco complicada y nos puede dar diferentes variaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las anomalías del desarrollo, las vamos a dividir por anomalía de fusión, anomalía de migración y anomalía de duplicación. En cuanto a la anomalía de fusión, vamos a ver aquí el páncreas divisum, anomalía de migración, el páncreas anular y el páncreas ectópico, y anomalía de duplicación va a ser alterado por el número y la forma. Entrando en materia, vamos a hablar del páncreas divisum. Esta va a ser una falla de la fusión de la yema ventral y dorsal, como vimos anteriormente. El conducto ventral, que es el conducto de Wirsung, va a drenar al análogo pancreático ventral, y la mayoría de la glándula va a drenar al conducto de Santorini. Entonces vamos a tener dos conductos de drenaje. El páncreas divisum va a ser la anomalía congénita más común de las anomalías congénitas, con una prevalencia de un 4 al 14%. Lo podemos diagnosticar por un CEPRE de un 3 al 8% y por resonancia magnética observamos que aumenta el porcentaje a un 9%. Dentro de las
importancias de esta enfermedad es que va a estar asociada a una enfermedad muy común, que va a ser una pancreatitis recurrente, la cual va a ser en un porcentaje del 25 al 38% en pacientes que tengan esta alteración congénita. En cuanto a la clasificación, observamos que se va a dividir en 3 tipos. En los esquemas vemos la rotación adecuada del páncreas. Vemos que igual gira dorsal al duodeno y aquí se tiene que unir tanto la yema ventral como la yema dorsal. Aquí el problema va a ser una anomalía de fusión, como habíamos visto. Entonces, en los esquemas de abajo observemos, la primera imagen va a ser el tipo 1, que va a ser el más prevalente en un 70%, donde hay una ausencia completa de fusión. Vemos que los conductos están completamente separados. En el tipo 2 se va a presentar en un 25% y aquí no va a existir el conducto de Wilson. Vemos nada más un solo conducto que va a drenar. Y en el tipo 3, este va a ser en menos porcentaje, en un 5%. Aquí tampoco va a haber fusión, pero va a haber una rama que va a conectar ambos sistemas ductales, como vemos en la siguiente imagen, en la que está marcada con un cuadro negro, con bordes negros, es lo que debería haber sido la fusión adecuada de estos conductos. Los siguientes esquemas son los representativos de los tipos que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos los 2 conductos separados en la primera imagen, en la segunda una rama que conecta uno con el otro y en la tercera la ausencia del conducto pancreático principal. Las siguientes imágenes son imágenes de una CEPRE que corresponden a una mujer de 26 años de edad con dolor abdominal recurrente. En la imagen A vemos el ducto pancreático principal marcado con las flechas, la cual drena a la papila menor, consistente con un páncreas diviso. En la siguiente imagen tenemos 2 conductos. La flecha está señalando al conducto de Wilson y observemos que el conducto mayor llega al ducto biliar común, marcado con la cabeza de flecha, lo cual es consistente con un páncreas diviso. En la siguiente imagen por tomografía computarizada observemos las 2 yemas, tanto la yema ventral como la yema dorsal, y cada uno con su ducto. Observemos que nada más encontramos un solo ducto, que es el ducto de Santorini, el cual va a drenar a la papila duodenal menor, igual consistente con el páncreas diviso. Observamos una resonancia magnética de un hombre de 46 años, en donde se muestra el ducto pancreático principal o el ducto dorsal de Santorini, la cual va a estar representada por la flecha sólida. Vemos que esta drena separadamente de la papila menor, representada con la flecha punteada. Vemos el ducto biliar común, representado con las cabezas de flecha, que se une al ducto pancreático ventral pequeño, que va a ser la flecha curviada, y esta va a drenar al duodeno a través de la papila mayor. En otro tema vamos a hablar del tejido pancreático ectópico. Lo vamos a definir como cualquier tejido pancreático, pero que va a carecer de comunicación, ya sea anatómica o vascular, con la glándula pancreática. Esta va a ser la segunda anomalía pancreática más frecuente. Dentro de las localizaciones más frecuentes que vamos a observar esta alteración congénita, principalmente va a ser en la submucosa del antro gástrico, con una prevalencia del 30%, igualando a la porción proximal del duodeno, que también se va a localizar en un 30%, el resto de los segmentos del duodeno en un 20% y cualquier otra región del intestino delgado en un 20%. Este tejido se va a desarrollar a partir de las células residuales de la yema primitiva ventral o dorsal, las cuales se van a depositar dentro del lumen intestinal. Las lesiones van a ser compuestas por tejido pancreático, pero un tejido pancreático normal. En la siguiente imagen observamos un estudio contrastado, una magnificación seguramente de una serie esofágogo gastroduodenal,
de una mujer de 33 años, en donde observamos, marcado con las flechas, un defecto de llenado de la pared inferior del bulbo duodenal y un depósito marcado con la cabeza de flecha consistente con un páncreas ectópico. Los síntomas van a ser presentados solamente en un 40% de casos, y si estos llegan a presentarse puede dar clínica de disfagia, de dolor abdominal o de náuseas y vómito. Y solo para conocer, existe una clasificación histopatológica que va a ser la clasificación de Heinrich, que va a ser pues el estudio confirmatorio. En el tipo 1 vamos a localizar un tejido pancreático típico, se van a encontrar todos sus componentes, presencia de acinos, ductos e islotes. En el tipo 2 solamente se van a encontrar los ductos pancreáticos, en el tipo 3 solo tejido acinar y en el tipo 4 solo islotes, que va a corresponder a la glándula endocrina propiamente. En las siguientes imágenes pertenecen a una femenina de 55 años, presentaba síntomas como gastritis intermitente y fue positiva a H. pylori. Vemos en las imágenes por tomografía que se tratan de tomografías abdominales con doble contraste intravenoso y contraste oral positivo, en adquisición transversal, reconstrucción coronal y sagital respectivamente, en donde observamos una lesión gástrica en la submucosa del antro, la cual se caracteriza por ser una lesión hipodensa y que correspondía a un páncreas ectópico en el antro submucoso. Después fue corroborado por endoscopía y por el estudio histopatológico. Siguiendo con las alteraciones congénitas, vamos a hablar del páncreas anular. Esta va a ser, de todas las anomalías, la más rara, se presenta de 1 en 20.000 casos, va a afectar mayormente a hombres en una relación 2:1 y esta se va a definir como una banda de tejido pancreático que rodea el duodeno de forma parcial o total. Recordemos que al inicio sí se tiene que haber una rotación del duodeno, pero la yema ventral tiene que abarcar o desplazarse completamente para unirse con la yema dorsal, y en este caso no, se queda como atravesada, como se muestra en el esquema. En el siguiente esquema, de la imagen A a la C, vemos la rotación normal de la yema ventral, la cual rodea el duodeno, y esta se localiza inferiormente a la yema dorsal para poder realizar su fusión. Lekos nos propone una teoría en la cual en este proceso de rotación existe como una banda terminal, la cual va, cuando rodea el duodeno, la cual va a encarcelar la pared duodenal, ocasionando esta malformación. Otra de las teorías es la teoría de Baldwin, en la cual es prácticamente el mismo proceso, pero él menciona o refiere que existen dos yemas ventrales, entonces una rota adecuadamente y la otra se queda encarcelada al duodeno. Entonces lo vamos a clasificar como intramural o extramural. En cuanto a la intramural, el tejido pancreático va a estar mezclado con las fibras musculares de la pared duodenal. Va a haber pequeños ductos que van a drenar a través del duodeno, y esta puede ser causa de una oclusión intestinal alta. En cuanto a la extramural, es un ducto pancreático ventral que va a rodear al duodeno, pero se va a unir al ducto pancreático principal. En las siguientes imágenes observamos una radiografía con el signo de doble burbuja, lo cual es consistente con una oclusión a nivel duodenal. Y en la siguiente imagen observamos una magnificación de una serie esófago-gastroduodenal, en donde se observa el paso filiforme del medio de contraste a través del duodeno marcado con las flechas. Esto solamente nos indican que existe una oclusión a este nivel. Observamos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual va a estar localizado a nivel de la segunda porción del duodeno, en donde se observa, marcado con las flechas, tejido ecogénico al páncreas. Vemos que está adyacente al riñón derecho, y como estructura anatómica observamos la vena
cava inferior. Posteriormente tenemos una tomografía en adquisición transversal de abdomen con fase contrastada intravenosa en fase pancreática, en donde observamos igual la segunda porción del duodeno que está rodeada por tejido que realza isodenso al páncreas. Por tomografía computarizada vemos en la primera imagen que se trata de una magnificación de una tomografía solamente con contraste oral positivo. Estamos a nivel de la segunda porción del duodeno y vemos el paso del contraste por esta porción duodenal. Sin embargo, alrededor se observa un tejido rodeándolo, el cual corresponde a tejido pancreático. Esto lo podemos ver incluso sin la administración de contraste intravenoso. Sin embargo, en la siguiente imagen se trata de una tomografía en adquisición transversal con contraste en fase pancreática intravenoso, en donde vemos el realce que es isodenso al tejido pancreático que está rodeando la segunda porción del duodeno. Aquí solamente al paciente se le dio contraste oral neutro, y marcado con la cabeza de flecha vemos al ducto de Wirsung. En la siguiente resonancia magnética observamos, marcado con las flechas amarillas, el ducto de la yema ventral, la cual vemos que rodea completamente a la porción duodenal. Vamos a continuar con la enfermedad inflamatoria. Dentro de ella vamos a hablar de la pancreatitis aguda. Esta enfermedad se va a definir como una condición inflamatoria con un rango de severidad. Puede traer complicaciones ya sean sistémicas y locales, dándonos afección también de la grasa peripancreática y de algunos órganos adyacentes. Dentro de las causas vamos a ver que las principales va a ser litiasis vesicular y el alcoholismo. Sin embargo, tenemos otras causas como enfermedades metabólicas, infecciosas, traumas o asociado a fármacos también. Para este diagnóstico es importante la clasificación de Atlanta. Vamos a requerir 2 o más de los siguientes criterios para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, de las cuales se puede presentar un dolor abdominal sugestivo de pancreatitis, niveles de amilasa o lipasa, esta tiene que ser más de 3 veces el valor normal, y también datos característicos por imagen. En cuanto a la principal edad de presentación, va a ser desde la tercera a la quinta década de la vida, va a afectar mayormente a hombres y también puede estar asociado a tratamientos como quimioterapias. Vamos a tener las diferencias entre la amilasa y la lipasa. Vamos a empezar por la amilasa. Esta va a iniciar a elevarse de 2 a 12 horas después de iniciados los síntomas, con un pico máximo de 12 a 24 horas. Va a estar en la sangre aproximadamente de 2 a 5 días, tiene una sensibilidad del 72 al 83%, con especificidad de 81 al 99%. Y los valores normales van a ser de 40 a 140 unidades por mililitro. La lipasa va a tener un inicio antes, vamos a ver que se va a empezar a elevar de 4 a 8 horas de iniciados los síntomas, con un pico máximo en las 24 horas. Va a durar en la sangre de 8 a 14 días, con una sensibilidad del 95 al 100% y una especificidad del 97 al 99%. Entonces vemos que es la mejor en este diagnóstico, ya que permanece más días en sangre y tiene una mejor sensibilidad y especificidad. Los valores normales va a ser de 0 a 170 unidades por mililitro. En cuanto a las fases de la pancreatitis, tenemos 2. La primera va a ser una fase aguda y una fase tardía. En cuanto a la fase aguda, esta va a iniciar a la primera semana. Las manifestaciones de la enfermedad se va a dar como una respuesta inflamatoria sistémica. En cambio, en la fase tardía, esta va a iniciar a partir de la segunda semana del inicio de los síntomas. Puede ocurrir de semanas, incluso a meses. Ocurren pacientes con pancreatitis moderada a grave y se da principalmente una falla orgánica múltiple y vamos a encontrar complicaciones locales.
Es importante también conocer los criterios de Marshall para el cuadro clínico de pancreatitis aguda. Dentro de esta tabla podemos observar los órganos afectados, principalmente el respiratorio. El renal lo vamos a ver con la creatinina sérica y el sistema cardiovascular por medio de la presión sanguínea. Cada valor nos va a dar diferentes scores. Si nosotros tenemos un score mayor de 2, nos va a indicar que existe falla orgánica. Si esto se presenta menos de 48 horas, es una falla orgánica transitoria, pero si se encuentra mayor a 48 horas, estamos hablando de una falla orgánica persistente. Estos datos de la siguiente diapositiva me gustan mucho. Son sacados de un artículo del RSNA del 2017, en donde nos refieren 3 puntos importantes. Como primer punto, en la primera semana, los datos por imagen no se van o va a ser muy difícil que se correlacionen con la gravedad clínica, por lo que la sensibilidad de imagen para pancreatitis necrotizante disminuye en los primeros días. Seguidamente nos dice que cualquier complicación local detectada en la primera semana no va a necesitar de un tratamiento más que medidas de soporte, por lo que concluyen que los estudios de imagen inicial son más útiles cuando se desarrollan 5 a 7 días después de la admisión hospitalaria, ya que las complicaciones locales se han desarrollado y la necrosis pancreática que se presenta es claramente distinguible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros manejamos los inicios, por ejemplo, de tomografía a partir de los 3 días de iniciados los síntomas del paciente. Entonces vamos a seguir con el siguiente protocolo para realizar un adecuado diagnóstico de pancreatitis aguda. El protocolo que vamos a iniciar va a ser, como vimos en las primeras diapositivas, para una fase pancreática. Lo que hay que destacar aquí es que al realizar una fase pancreática, es decir, 40 segundos después del paso de medio de contraste, el páncreas debe tener un reforzamiento aproximado de 100 a 150 unidades Hounsfield. Si en esta fase obtenemos cualquier segmento o cualquier parte del parénquima pancreático menor a 30 unidades Hounsfield, podemos decir que esta zona se encuentra necrosada. En cuanto a la clasificación de Atlanta, tenemos pancreatitis intersticial edematosa. Dentro de las características que se obtienen aquí es que va a haber una inflamación del páncreas, pero esta inflamación es no necrotizante. En la tomografía computada se observa un realce homogéneo de la glándula pancreática, pero esta va a ser disminuida si lo comparáramos con un páncreas normal. Puede haber un crecimiento de la glándula ya sea focal o difuso, escaso líquido peripancreático y colecciones peripancreáticas agudas. Esto quiere decir que se van a presentar desde el inicio de los síntomas hasta 4 semanas. En la siguiente imagen observamos una magnificación de una tomografía computarizada en adquisición transversal. Esta es una fase pancreática en donde, marcado con la flecha negra, observamos líquido peripancreático con crecimiento de este segmento que es la cabeza del páncreas, y vemos que tiene un reforzamiento homogéneo. Si lo comparáramos con un páncreas normal, este sería disminuido, así como una colección en el espacio pararrenal anterior izquierda marcada con la flecha blanca. Dentro de pancreatitis intersticial edematosa vamos a observar otra lesión que es la colección líquida peripancreática aguda. Como vemos en las siguientes imágenes, son imágenes de tomografía en adquisición transversal, todas en fase pancreática y algunas con contraste oral positivo. En la primera imagen observamos que la flecha blanca nos está señalando líquido libre en el espacio pararrenal anterior. Se le toma una tomografía 10 días después a este paciente y vemos que ya desarrolló una colección marcada con el asterisco en la siguiente imagen en el saco menor, así como colecciones bilaterales en los espacios pararrenales anteriores marcados con los asteriscos, y en la imagen superior observamos las mismas colecciones pararrenales anteriores, pero con la flecha blanca nos está señalando el reforzamiento normal del páncreas, esto en el segmento de la cola. Otra de la clasificación de Atlanta es la pancreatitis necrotizante. Esta se va a presentar del 5 al 10% de pacientes con pancreatitis aguda.
puede haber lesiones necróticas tanto en el páncreas como en el tejido peripancreático, y dentro de la característica es que puede haber una colección necrótica aguda desde el inicio de los síntomas hasta 4 semanas de este. Tenemos 3 diferentes tipos. El primero es donde solamente encontramos las lesiones necróticas en el parénquima pancreático, es el que se presenta en menor porcentaje, en un 5%, cuando solamente encontramos lesiones necróticas en el tejido peripancreático, aproximadamente en un 20%, y cuando afecta tanto al páncreas y al tejido peripancreático, con una mayor prevalencia de un 75%. En los siguientes esquemas vemos representado lo que expliqué anteriormente. En la primera imagen estamos observando lesiones necróticas, que son las imágenes negras dentro del páncreas. Esto va a ser presentado en el 5%. La siguiente imagen nos representa lesiones necróticas peripancreáticas, como podemos observar a partir del cuerpo o la cola, presentada en el 20%, y como mayor prevalencia tenemos que afecta tanto a la glándula pancreática como al tejido adyacente, con mayor porcentaje en un 75%. Observamos la representación que vamos a tener por tomografía de pancreatitis necrotizante. En la primera imagen vemos que, marcado con el asterisco, observamos una ausencia de reforzamiento tanto en el cuerpo como en parte de la cola del páncreas, así como una colección peripancreática localizada en el saco menor. Y marcado con la flecha vemos un reforzamiento habitual de la cola del páncreas. Entonces estaríamos hablando de una colección necrótica que afecta tanto al páncreas como al tejido peripancreático. En la siguiente imagen observamos una colección peripancreática heterogénea, marcada con las flechas, que no presenta reforzamiento a la administración del medio de contraste. Sabemos que es una fase pancreática porque, marcada con el asterisco, vemos que hay un adecuado reforzamiento de la porción que vemos del páncreas, que es la cabeza. Esto corresponde a una afección en la que solamente hay colección necrótica peripancreática, que la prevalencia es del 20%, recordemos. Y en la última imagen vemos que existe un reforzamiento normal marcado con las flechas en el segmento de la cola del páncreas, pero existen zonas que no muestran un reforzamiento habitual marcado con los asteriscos. Esto nos habla de una afección necrótica solamente localizada en el tejido pancreático, que es el que se observa en menor porcentaje. Dentro de las lesiones encontradas en pancreatitis necrotizante, observemos las colecciones necróticas agudas. Estas lesiones se van a caracterizar por ser componentes de apariencia sólida, pero la gran característica que tenemos que observar es que se encuentran burbujas de grasa en su interior, como observamos en la siguiente magnificación de tomografía en una fase pancreática, donde no podemos distinguir las interfaces entre el páncreas y la zona peripancreática. Solamente observamos como una lesión sólida, pero marcado con las flechas se encuentran burbujas, pero estas van a tener densidad grasa, lo cual va a ser la principal característica de esta lesión. También podemos encontrar otra lesión, que es la necrosis de la pared. Esta se va a caracterizar por un engrosamiento de la pared de la colección, que puede ser grasa o tejido pancreático necrótico. En las siguientes imágenes de tomografía observamos en la primera imagen una fase pancreática, en donde, marcado con el asterisco, nos está indicando una necrosis a nivel del cuello del páncreas. A esta paciente se le toma un estudio 4 semanas después, en donde observamos que existe una colección peripancreática, que esta es indistinguible de la lesión que ya habíamos observado en el páncreas, y observamos un reforzamiento periférico ávido de estas colecciones. Observamos en las siguientes imágenes un ejemplo de esta lesión. En la primera imagen se trata de una resonancia magnética en adquisición transversal potenciada en secuencia de pulso T2, en donde vemos un aumento de la intensidad marcada con el asterisco, lo cual se relaciona a una colección, así como zonas
hipointensas en el cuello del páncreas que corresponden a la zona necrótica. 6 semanas después se le toma una tomografía a este paciente en donde vemos ya la presencia de una pared y aumento de la colección marcada con el asterisco. A este paciente se le decide realizar endoscopía y se le coloca un pigtail para drenar esta colección, lo cual consistió con tejido necrótico. Tenemos otros ejemplos. Este se trataba de un paciente masculino de 47 años de edad, donde se le realizan los estudios 16 semanas después del inicio de los síntomas. Vemos en la primera imagen una tomografía en adquisición transversal de abdomen en fase pancreática, donde observamos que a partir del cuerpo y la cola del páncreas se observan zonas hipodensas que corresponden a tejido necrótico, así como un reforzamiento periférico marcado con las flechas, lo cual corresponde a una pared. Recordando que la pared puede estar compuesta tanto de grasa como tejido pancreático. Se le realiza una resonancia magnética potenciada en secuencia de pulso T2 con saturación grasa, en donde observamos las zonas hipointensas que corresponden en los dos segmentos del páncreas correspondientes a las zonas necróticas, pero marcado con las flechas vemos que intercaladas con las zonas hiperintensas correspondientes al líquido, vemos líneas hipointensas, lo cual también ya se muestra una necrosis de la pared que se había presentado en la imagen anterior. En la siguiente tabla se resumen todas las lesiones que vimos anteriormente. Aquí podemos encontrar las lesiones ubicadas tanto en la pancreatitis edematosa intersticial como en la pancreatitis necrotizante, el tiempo de presentación de cada una de ellas, su localización y las características por imagen. Ahora vamos a hablar de las infecciones y de las complicaciones. Entonces, cualquier colección puede ser estéril o se puede llegar a infectar. La infección puede ser más común en las colecciones necróticas y el único dato por imagen de infección es gas dentro de la colección, la cual va a ser vista como múltiples pequeñas burbujas de gas, lo cual nos puede indicar una fístula enteropancreática. Y podemos encontrar también reforzamiento de la pared, como observamos en las siguientes imágenes de tomografía en fase pancreática, donde vemos en la primera imagen observamos marcada con el asterisco porción necrótica de la cola del páncreas, pero marcada con las flechas observamos en la lesión peripancreática zonas con densidad aire. En la siguiente imagen observamos que igual existe tanto lesión pancreática como peripancreática, pero vemos un reforzamiento periférico, lo que corresponde a una pared. Y el dato positivo aquí es marcado con el asterisco las zonas de morfología redondeada con densidad a gas, lo cual nos indican infecciones a estos niveles. En la siguiente imagen observamos una magnificación de una tomografía en fase pancreática, en donde marcado con los asteriscos vemos una colección, la cual corresponde a un WON. Se observa un reforzamiento periférico que corresponde a una pared. Dentro de esta colección vemos imágenes con densidad aire, y lo cual se explica porque marcado con la flecha se observa una fístula que conecta la colección con el colon transverso, lo cual explica la densidad aire dentro de la misma. En cuanto a las complicaciones de la pancreatitis aguda, tenemos a la trombosis de la vena esplénica. Esto se va a dar por un proceso inflamatorio, es la complicación vascular más frecuente y se va a presentar en 25% de los pacientes con pancreatitis aguda. Como observamos en la siguiente imagen, son dos tomografías, una en reconstrucción coronal y otra en adquisición transversal, en donde marcado con las flechas se observa un trombo a nivel de la vena esplénica. Otra de las complicaciones que tenemos a nivel de vasos sanguíneos es la erosión de los vasos. Esto se va a dar por medio de las enzimas pancreáticas. Se puede manifestar como hemorragia arterial espontánea o la presencia de pseudoaneurismas. Y de los vasos principales que va a afectar va a ser la arteria esplénica, la arteria gastroduodenal y la arteria pancreático-duodenal, en ese orden.
En el siguiente esquema vamos a resumir el algoritmo que nosotros debemos de seguir. Entonces, si tenemos un paciente con el diagnóstico de pancreatitis aguda, la primera pregunta que hay que hacerse es si tiene necrosis o no. En el caso de que sí, si esta es una pancreatitis necrotizante, posteriormente vemos a cuál clasificación corresponde, si es pancreática, peripancreática o ambas, y en qué porcentaje se encuentra afectado, si es menor al 30% o mayor al 30%. Vamos a dividirlo en dos, menor o igual a 4 semanas o mayor de 4 semanas. Si es menor o igual a 4 semanas, podemos estar sospechando de una colección necrótica aguda. Si es mayor a 4 semanas, una necrosis de la pared. Y hay que usar el término adecuado de la nomenclatura que ya vimos. Regresando al principio, si el paciente no tiene necrosis, entonces estamos hablando de una pancreatitis intersticial edematosa. Las preguntas que nos tenemos que hacer es, si hay una colección en el parénquima. Si no, entonces estamos hablando de una necrosis pancreática. Si sí existe una colección peripancreática, entonces igual nos vamos a menor o igual a 4 semanas o mayor de 4 semanas. Si es menor o igual de 4 semanas, estamos hablando de una colección líquida peripancreática aguda. Y si es mayor a 4 semanas, de un pseudoquiste. Siguiendo con los temas, vamos a pasar a pancreatitis crónica. Esta va a ser una condición inflamatoria del páncreas, pero se va a caracterizar por cuadros repetitivos y prolongados de pancreatitis aguda. Puede haber un dolor abdominal que puede causar debilidad al paciente, episodios recurrentes de pancreatitis aguda, una insuficiencia ya endocrina y o exocrina del páncreas y la constante inflamación de la glándula puede desarrollar cáncer pancreático. Dentro del mecanismo de la pancreatitis crónica, vemos en el siguiente esquema que se encuentran células normales. Si llega a haber un proceso inflamatorio, van a entrar los leucocitos, lo cual van a activar van a activar la célula estrellada. Esta célula estrellada activada puede tener dos vías, una apoptosis o una rediferenciación, lo cual nos va a llevar a una reparación de la glándula. Sin embargo, si se activa constantemente este sistema, va a ocasionar fibrosis, que va a ser la característica de la pancreatitis crónica, así como una inflamación crónica y pérdida de las células acinares. Este constante mecanismo para ocasionar fibrosis puede llevar a la ectasia de los ductos e incluso puede haber calcificaciones en su interior. Por métodos de imagen, vamos a ver primero en el ultrasonido. Este es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo que estamos valorando el páncreas. Podemos observar en la cola del páncreas una imagen que nos da reforzamiento acústico posterior, lo cual corresponde a una calcificación en este sitio. La siguiente tabla nos propone todos los datos que tenemos que valorar por tomografía computarizada y las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el ducto pancreático, el diámetro. Si no puede ser evaluado, hay que reportarlo. Si es normal, es decir, menos de 3.5 milímetros. Si está dilatado en una zona, pero previa a esa zona es menos de 3.5 milímetros. Si se encuentra de 3.5 a 7 milímetros o mayor a 7 milímetros. El contorno de estos ductos, igual si no se evalúan, si son lisos, si son irregulares o si son moderadamente o altamente irregulares. La estructura de los ductos, donde se encuentran, si no existen, si están en la cola, en el cuerpo o en la cabeza y el cuello. Las calcificaciones del parénquima, si no existen, si existen menos de 7, si existen 7 a 49, pero menos de 7 en un solo segmento, o si son innumerables, es decir, más de 50. Los cálculos intraductales, si no se encuentran, si están presentes o si no se puede evaluar o no es claro. Si están presentes, ¿en dónde se van a encontrar estos cálculos? En la cola, en el cuerpo o en la cabeza y el cuello. Y pasando a la evaluación del páncreas, si este es mayor o igual a 21 milímetros, si es menor de 21 milímetros pero mayor a 14 milímetros, si se encuentra de 7 a 14 milímetros o menor a 7 milímetros.
y la distribución de todos los datos evaluados anteriormente, si abarcan menor o igual al 30%, del 30 al 70% o más del 70%, o si se encuentra normal la glándula pancreática. Un ejemplo de esto son las siguientes imágenes, que se tratan de un paciente de 49 años que tiene historia de abuso de alcohol y pancreatitis crónica, así como cirrosis. Se observan diferentes imágenes de tomografía donde se muestra un engrosamiento o dilatación del ducto pancreático de forma irregular, lo cual se marca con la flecha blanca, así como una dilatación ductal también en la cabeza del páncreas, marcada con la flecha negra. Esta distribución corresponde más del 70% de toda la glándula pancreática. En la siguiente imagen vemos que existe menos reforzamiento del parénquima pancreático de la cabeza comparada con la cola y el páncreas, así como diferentes calcificaciones que se presentan durante toda la glándula, y vemos el diámetro, que es aumentado el diámetro del ducto que incluso el parénquima pancreático. Entonces, todas estas características las tenemos que reportar nosotros en nuestro informe de tomografía. Y podemos dividir la lesión o la pancreatitis crónica en moderada o grave. Dentro de la moderada va a haber un aumento de tamaño del páncreas, la cabeza del páncreas va a ser irregular, va a haber lesiones focales agudas, el reforzamiento va a ser heterogéneo, puede tener dilatación del ducto pancreático principal de 2 a 4 milímetros, pero ya vimos que hay que reportar exactamente en qué clasificación de esta dilatación se encuentran. Los conductos pueden ser irregulares y hay un aumento de la densidad de la pared del conducto pancreático principal, como vimos anteriormente. En cuanto a las características de una pancreatitis grave, encontramos engrosamiento del páncreas, calcificaciones pancreáticas, cavidades mayores a 10 milímetros, defecto de llenado en los ductos, lo cual puede corresponder a litos dentro del mismo, y una oclusión ductal o irregularidad de los ductos. Al igual que la tomografía, tenemos diferentes puntos en donde tenemos que prestar atención por resonancia magnética. Algunos van a ser comparados con la tomografía, como el ducto pancreático, su diámetro, si es normal, es decir, menor a 3.5 milímetros, si está dilatado en algunos segmentos, pero en algunos se encuentra menor a 3.5, si va de 3.5 a 7 milímetros o más de 7 milímetros. De las cosas que se van a agregar va a ser las ramas del ducto pancreático. Si no existen ramas ectásicas, si existe una normalidad de menos de 3 de ellas o más de 3 de ellas. El contorno del ducto pancreático, si son lisos, moderadamente irregular o de moderada a gravemente irregular. Aquí, por ejemplo, en secuencias de pulso de T1, debemos ver la intensidad de señal tanto del páncreas, del vaso, del músculo paraespinal y del hígado. En un estudio a la administración de medio de contraste, en donde se encuentra el reforzamiento, si es durante la fase arterial, la fase venosa o una fase tardía, las estructuras del ducto pancreático en sus diferentes segmentos de la glándula, si existen cálculos intraductales, en qué segmentos se van a localizar, el diámetro del páncreas, si es mayor o igual a 21 milímetros, de 21 milímetros a 14, de 7 a 14 o menos de 7 milímetros, igual que por tomografía, cuál es el porcentaje de la glándula afectada, menos de 30, de 30 a 70 o más igual a 70%. Y aquí de las cosas que se van a agregar es el llenado duodenal después de la administración de secretina. ¿En qué segmento del duodeno se va a encontrar este llenado? Algunos de los ejemplos de este son las siguientes imágenes, que corresponden a una mujer de 47 años de edad con dolor abdominal crónico que se sospechaba el dolor de origen pancreático. Se le realiza una colangioresonancia 10 minutos después de la administración de secretina, donde observamos que existe un llenado hasta la tercera porción del duodeno, que es marcado con el número 1, 2 y 3. El ducto pancreático principal tiene un diámetro de 2.5, como se midió en la cabeza de flecha. Existen 4 ramas anormales que están marcadas con las flechas,
lo cual vamos a ver más adelante, pero correspondía a una clasificación 2 de la clasificación de Cambridge. Los contornos del ducto pancreático son lisos y en la siguiente imagen observamos una resonancia magnética en adquisición transversal potenciada en secuencia de pulso T1. Lo que quiero que veamos aquí es cómo ellos marcan las zonas de interés de donde quieren evaluar la intensidad de señal. Con la flecha marcamos el páncreas, pero también se observan diferentes ROIs en el vaso, en el músculo paraespinal y en el hígado. De forma general tenemos datos tempranos o datos tardíos. En cuanto a los datos tempranos, podemos observar un páncreas hipointenso potenciado en secuencia de pulso T1 con saturación grasa, una intensidad de señal disminuida tras la administración de gadolinio y dilatación de los ductos pancreáticos. En cuanto a una fase tardía, podemos observar atrofias, pseudoquistes o calcificaciones. Y vamos a hablar un poco de la clasificación de Cambridge. Vamos a tener 5 grados, empezando desde el grado 0, que va a ser normal con un conducto pancreático principal normal sin ramas afectadas. En el grado 1, al menos vamos a tener 3 ramas afectadas. En el grado 2, más de 3 ramas afectadas. En el grado 3, va a ser un conducto ya principal anormal, con más de 3 ramas afectadas, y en el grado 4 va a haber presencia de litos, dilataciones irregulares y cavidades dentro de ella. En la imagen podemos observar un signo característico de la pancreatitis crónica, que es el signo de la cadena de Lagos, aunque parece más como un signo del 100 pies, porque está representando todas las ramas afectadas del conducto pancreático. Y bueno, de manera global tenemos los criterios de Baltasar. La verdad es que siento que ya no son tan utilizados, sin embargo es importante conocerlos. Estos son criterios por tomografía computarizada. En el grado A vamos a tener un páncreas normal. Grado B, aumento de tamaño focal o difuso. En el grado C, un páncreas anormal con inflamación peripancreática. Grado D, hay una colección, ya sea intra o extrapancreática. Y en el grado E, 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal. Esto nos va a dar diferentes grados de puntuaciones, así como tenemos que valorar la necrosis. Si no existe necrosis, menos del 3%, del 3 al 50 o más del 50%. Y esto es importante porque podemos dar un índice de severidad, dependiendo de los puntos que hemos obtenido en estas evaluaciones. Si va de 0 a 3 es bajo, de 4 a 6 es medio o de 7 a 10 es alto. El siguiente tema del que hablaremos son neoplasias benignas. Vamos a hablar del adenoma. Entonces, el adenoma pertenece a los tumores pancreáticos quísticos. De forma general, los tumores pancreáticos quísticos son raros, se presentan aproximadamente de un 10 al 15%. De estos tumores, solamente el 1% van a ser tumores benignos, de los cuales vamos a encontrar el adenoma microquístico, el cual no va a tener un potencial maligno, o el adenoma macroquístico mucinoso. El adenoma va a ser un tumor benigno del páncreas que surge de las células acinares. Se va a caracterizar porque es rico en glucógeno. En cuanto a su epidemiología, la edad media es de 65 años. Se presenta más en mujeres, hombres 1, mujeres 4. La etiología va a ser incierta, pero se han encontrado algunas anomalías asociadas, como el síndrome de von Hippel-Lindau, por medio del gen supresor BHL3P23.3. Macroscópicamente va a ser visto como en panal de abeja. Puede dar calcificación distrófica dentro de una cicatriz central. Tiene septos de tejido fibroso que se irradian desde la cicatriz central y no tiene comunicación con los conductos pancreáticos. En cuanto al cuadro clínico, de manera general va a ser asintomático. Si llega a presentar síntomas, puede haber dolor epigástrico, tumor palpable, pérdida de peso, ictericia o incluso diabetes mellitus.
En cuanto al adenoma microquístico, por ultrasonido vamos a encontrar que su mayor característica diagnóstica van a ser más de 6 quistes intramurales que van a medir menos de 2 centímetros de diámetro. Tiene zonas focales anecoicas que corresponden a los quistes, con pared delgada adyacente y la calcificación central que puede producir o que produce sombra acústica posterior, como observamos en la siguiente imagen, que es una magnificación de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en donde observamos una lesión multiquística con septos finos que corresponden al adenoma microquístico. Por tomografía computarizada, el patrón microquístico se va a localizar como un patrón en panal de abejas. La cicatriz central a veces va a estar calcificada y a la administración de contraste se va a observar un reforzamiento de los tabiques y de la cápsula, como observamos en la siguiente imagen de tomografía. En cuanto al patrón macroquístico, solamente va a ser una cavidad y se va a localizar una pared delgada. Por resonancia magnética, en T1 lo vamos a observar hipointenso. A la administración de paramagnético va a haber un reforzamiento de la cápsula y de los tabiques, y en T2 hiperintenso, que corresponde a las áreas quísticas, como observamos en la siguiente imagen de resonancia magnética. En adquisición coronal, en secuencia de pulso T2 con saturación grasa, donde observamos una gran lesión que se observan múltiples quistes con áreas hipointensas que corresponden a los septos. Pasando con las neoplasias benignas, vamos a hablar de la enfermedad quística. Va a ser un quiste único del páncreas, revestido por una monocapa de epitelio, y dentro de las características también es que carece de comunicación con los conductos pancreáticos. Las asociaciones va a ser enfermedad de von Hippel-Lindau, poliquistosis renal autosómica dominante y síndrome de Bewing-Wiedemann. El cuadro clínico igual va a ser asintomático, pero puede haber un tumor en epigastrio doloroso. Y como todo quiste, por ultrasonido vamos a observar una cavidad única redondeada, pared lisa delgada y contenido anecoico, como se observa en la siguiente magnificación de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, donde se observa una lesión anecoica de gran tamaño. Dentro de la tomografía computarizada lo vamos a ver como una lesión redonda, isodensa agua, con una pared delgada, como se observa en la siguiente magnificación de tomografía de adquisición transversal de abdomen en fase pancreática, en donde marcado con la flecha vemos una lesión hipodensa con un reforzamiento levemente periférico, lo cual correspondería a la pared delgada. Dentro de las neoplasias malignas vamos a hablar del adenocarcinoma, ya que tiene mayor importancia porque del 85 al 97% va a ser causa de todas las malignidades pancreáticas. En cuanto a todos los tumores en general, es la cuarta causa de muerte. La incidencia de presentación va a ser de los 60 a los 80 años. Tiene una predilección masculina, 2-1 con la femenina. Se va a presentar en la cabeza de un 60 a un 70%, en el cuerpo del 10 al 20% y en la cola del 5 al 10%, de forma difusa en un 5%. En cuanto al cuadro clínico, se va a presentar con dolor abdominal, pérdida de peso, ictericia. Es sumamente mortal, hay una supervivencia menor al 20% al año y menor al 5% a los 5 años. Como enfermedad no resecable se presenta en un 75% y de las principales metástasis que puede originar es a hígado y a peritoneo. Y bueno, en cuanto a los criterios de resecabilidad, vamos a tener los que son resecables, los borderline o los no resecables. En cuanto a los resecables, pues no debe haber metástasis a distancia, no debe haber contacto, distorsión o trombo tumoral revistiendo a la vena mesentérica superior o la vena porta, y se debe observar una adecuada interfase alrededor del tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria hepática. En el borderline igual no hay metástasis. Puede haber un contacto tumoral con la vena mesentérica superior o la vena porta, pero no debe infiltrarla
ni ocasionar oclusión de su lumen. Puede haber un revestimiento de la vena mesentérica superior o vena porta, pero sin afectar a las arterias cercanas. Se observan segmentos cortos de oclusión venosa por trombo tumoral o revestimiento de estos, pero estos se pueden resecar. Y existe también un revestimiento de la arteria gastrodenal que involucre segmentos, pero estos segmentos deben ser cortos de la arteria hepática sin llegar a extenderse al tronco celíaco. Puede haber un revestimiento tumoral de la arteria mesentérica superior, pero menor a 180 grados de la circunferencia total de este. Y como no resecables, pues es dependiendo de dónde se encuentren. Si se encuentra en la cabeza, pues ya hay metástasis a distancia, un revestimiento más de 180 grados de la arteria mesentérica superior, una oclusión que ya no puede ser resecable de la vena mesentérica superior o la vena porta, y hay involucro o invasión de la aorta. En cuanto al cuerpo, también que exista metástasis a distancia, un involucro mayor a 180 grados de la arteria mesentérica superior o del tronco celíaco, que haya una oclusión no resecable de la vena mesentérica superior o vena porta y que ya se invada la aorta. En la cola debe haber metástasis a distancia o un involucro mayor a 180 grados de arteria mesentérica superior o tronco celíaco. Y pues aquí ya observamos que algo nuevo que se agrega son los ganglios, que existe una metástasis más allá de la porción resecable. Y como vimos, dentro de los ganglios, pues es importante conocer qué ganglios son los adyacentes a la glándula pancreática. Entonces, en esta imagen, marcado con colorcitos, tenemos a los quísticos, a los pancreaticoduodenales posteriores, a los anteriores, a los pancreáticos inferiores, los pilóricos, mesentéricos superiores, inferiores, iliares esplénicos, superiores y celíacos. Es importante valorar la invasión que exista hacia estos ganglios. Y bueno, vamos a tener datos el protocolo por tomografía, en donde nos maneja el artículo una fase arterial de 20 a 40 segundos, ya que permite una visualización óptima del tumor. Podemos ver que los tumores menor a 3 centímetros pueden ser hipoatenuantes. En la cabeza del páncreas se presentan tumores aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros y en el cuerpo y la cola pueden medir de 5 a 7 centímetros. La fase portal nos la manejan de 50 a 70 segundos después del paso del medio de contraste y este protocolo es para evaluación de la enfermedad metastásica, ya sea a hígado y las venas peripancreáticas. En la siguiente imagen tenemos una tomografía en reconstrucción coronal en fase contrastada intravenosa, donde observamos, marcada con la flecha, un tumor en la cabeza del páncreas que está ocasionando dilatación del conducto biliar hepático común, marcado con la cabeza de flecha, así como un estrechamiento del mismo ocasionado por el tumor, marcado con la flecha curva. Y dependiendo de dónde se encuentre la lesión podemos encontrar diferentes signos. Por ejemplo, en la cabeza del páncreas hay una dilatación del conducto hepático común y del ducto pancreático principal, que es el signo del ducto doble. Como observamos en la siguiente magnificación de tomografía, que existe una dilatación tanto del conducto pancreático principal, marcado con la flecha larga, del ducto biliar común, marcado con la flecha curva, así como dilatación de los ductos intrahepáticos. En el cuerpo del páncreas hay dilatación del conducto pancreático principal igual, pero puede haber atrofia del páncreas proximal a donde se encuentra el tumor. Y bueno, en el siguiente esquema se representa la invasión a los vasos. En la primera imagen vemos que solamente está contactando el tumor con los vasos. En la segunda imagen se observa que rodea más de 180 grados a este vaso, pero nada más lo contacta, no lo deforma, a diferencia de la tercera imagen, que aparte de estar rodeándolo, está ocasionando modificaciones en su lumen. Como se observa en los siguientes esquemas, donde vemos la arteria mesentérica superior que está rodeado por el tumor marcado con las flechas, pero que no está ocasionando deformación de su lumen, a diferencia de la siguiente imagen, que observamos que impide el paso del contraste de la arteria mesentérica superior.
Como datos podemos encontrar pérdida de la interfase de los vasos peripancreáticos, densidad de tejidos blandos alrededor del vaso y deformidad, trombosis y desarrollo de vasos colaterales. En la siguiente imagen vemos el tronco celíaco que está rodeado de densidad de tejidos blandos correspondientes a un tumor pancreático que está ocasionando una oclusión de la vena porta, marcado con la flecha curva, así como lesiones hipodensas presentes en el parénquima hepático que corresponde a metástasis. Se puede observar una degeneración quística necrótica, va a ser poco probable en el 8% de casos, y como habíamos visto, las metástasis más comunes va a ser a hígado y a peritoneo. En la siguiente imagen observamos dos lesiones marcadas con las flechas que corresponden a lesiones redondeadas en el peritoneo, lo cual nos indica metástasis a este nivel. En cuanto por resonancia magnética, en T1 y T2 pueden presentarse como baja intensidad de señal secundario a la cirrosis. Hay un menor reforzamiento del páncreas a la administración de paramagnético y es más sensible para tumores pequeños a diferencia de la tomografía computarizada. En las siguientes imágenes tenemos en la letra A una resonancia magnética con secuencia de pulso T1 con saturación grasa en fase simple, donde marcado con el círculo se observa el tumor en la cabeza del páncreas. En la B, la C y la D son fases contrastadas. En la B es una fase arterial donde vemos un reforzamiento heterogéneo, en la C es una fase portal y en la D es una fase tardía, en donde vemos que este tumor tiene un lavado relativamente rápido. Y bueno, como en todos los tumores es importante la clasificación del TNM, donde T pues va a ser la categoría del tumor, el tamaño que tiene este y si está invadiendo a órganos adyacentes. La N significa los ganglios afectados, por eso es importante valorar los ganglios que ya vimos en las diapositivas anteriores. Y el M es metástasis, a qué distancia existe y cuántos órganos está afectando, y dependiendo de esto le vamos a dar una estratificación y un pronóstico al tumor. Como conclusiones tenemos que la fase pancreática en tomografía computarizada de abdomen permite evaluar adecuadamente la glándula con el fin de realizar el diagnóstico oportuno de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, tumores pancreáticos, evaluar lesiones agregadas, así como sus complicaciones. Los datos por imagen combinados con el tiempo de evolución permite diferenciar claramente la estadificación, pronóstico y tratamiento. Les presento las bibliografías consultadas y eso sería todo. Gracias por su atención.